Hola, soy Joaquín, estamos en la estación central de Berlín y hoy vamos a viajar a Cracovia. Esto lo vamos a hacer en un tren que primero llega a Varsovia y después hay que hacer un transbordo a otro tren que llega a Cracovia. Ya nos subimos aquí al tren rumbo a Cracovia. Bueno, acerca de nuestro viaje, la duración del tramo Berlín-Varsovia tuvo una duración aproximada de 6 horas y el segundo tramo desde Varsovia a Cracovia duró cerca de 2 horas y media. Aquí ya llegamos a Cracovia, así que ahora vamos a ir a buscar el hotel y a descansar del viaje. Ya es un nuevo día, hay una llovizna leve y hoy vamos a recorrer las calles. Nos encontramos con este amigo que es de esta modalidad de los buses Hop-on, así que lo tomamos y vamos a recorrer la ciudad en un bus que uno puede subirse y bajarse en cada parada a ver las atracciones turísticas, y además incluye un bote y eso cuesta 80 zlotys. Así que vamos a aprovechar de recorrer la ciudad así, que es más rápido, y después la vamos a recorrer a pie en cada parada. Nos dieron la instrucción de caminar a través de este parque para ir a buscar el bus, así que ahora tenemos que buscar a alguien con una polera roja y ahí será la parada. Hoy en día, Cracovia es la ciudad más visitada de Polonia. Esta ciudad fue durante varios siglos la capital de Polonia, pero hoy en día este puesto lo ocupa la ciudad de Varsovia. Cracovia destaca por su impresionante centro histórico, lleno de monumentos y hermosas construcciones. Sin duda, vale la pena dedicarle por lo menos 2 días a recorrer la ciudad. Este es el bus Hop-on, donde el sistema es el mismo que hemos visto en los otros buses. Uno elige el canal del idioma y pone el audífono. Acá las ventanas están cubiertas porque estaba lloviendo, así que no se ve muy bien para afuera. Luego de pasar un rato en el bus, decidimos bajarnos en uno de los 5 montículos que existen en la ciudad de Cracovia. En este caso, en el montículo de Kosciuszko. Aquí vamos subiendo una escalera en espiral para variar. Y este es el montículo. Nosotros estamos acá y vamos a llegar a la cima. Aquí se ven los paisajes de Polonia. Ahí al fondo está la ciudad y se ve toda la ciudad de Cracovia. Está un poco nublado porque en la mañana estuvo lloviendo, pero ya hay unos claros de sol. Aquí ya llegamos a la cima. Este es el monumento que tiene una vista muy bonita de toda la ciudad. Este es un montículo levantado por los cracovianos en el año 1820 en homenaje al héroe nacional Tadeusz Kosciuszko. Este montículo está rodeado por una serie de construcciones, entre ellos edificios y murallas, que fueron construidos en el año 1850 por los austriacos, ya que ellos tenían la intención de utilizar este lugar como un punto estratégico de defensa. Este monumento tiene una altura de 35 metros y es un excelente lugar para tener vistas panorámicas de la ciudad, además de aprender un poco sobre su historia, ya que posee un pequeño museo en su interior. La entrada tiene un precio de 12 zlotys. Ya vamos de vuelta. Ahora vamos a ir a la fábrica. Nos bajamos del bus en la parada de la fábrica de Schindler y vinimos a un restaurante que queda a la pasada, que es
tiene una onda muy especial. Es como un concepto muy distinto a un restaurante. Tiene un bar, un restaurante al fondo, ponen música, está bien bueno y además que es barato. Orso se llama el local. Aquí estamos en la fábrica, en el museo de la fábrica. Compramos la entrada de la exhibición temporal porque el resto estaban agotados. Personalmente, recomiendo que compren los tickets por internet antes de ir. Luego de esto, nosotros continuamos nuestro viaje en el bus. Llegamos a la misma plaza donde tomamos el bus y ahora vamos a recorrer a pie por aquí, cerca de las cercanías del centro y esta placita. Aquí llegamos al centro histórico de Cracovia. Es una plaza muy amplio y con construcciones muy bonitas alrededor. En el centro de la ciudad nos encontramos con la Plaza del Mercado de Cracovia, que con sus 40.000 metros cuadrados es la plaza medieval más amplia de toda Europa. Este lugar tiene una carga histórica importante, ya que en él se han llevado a cabo diversos acontecimientos, tales como celebraciones, ejecuciones públicas, incluso en algún momento llegó a adoptar el nombre Adolf Hitler Platz durante la ocupación nazi. Este lugar está rodeado por diversos lugares de interés. En el centro de la plaza está la Lonja de Paños, que cumple la función de centro comercial desde el siglo XIII y hasta el día de hoy mantiene su actividad. También está la Basílica de Santa María, la cual es uno de los monumentos más representativos de la ciudad. Ahí está la Basílica de Santa María, que la leyenda dice que le hicieron dos hermanos, que cada uno iba por una torre, iban compitiendo y por temas de egos, uno mató al otro, que es el que estaba haciendo la torre de la derecha. A él lo mataron con un cuchillo que se supone que está por ahí todavía, aún no lo vemos, y luego el de la torre grande, que era el mayor, se suicidó. Es muy agradable la noche aquí en Cracovia, en el centro. Aquí son cerca de las 9 de la noche y está muy bonita la plaza. Hay mucha gente y hay mucha vida nocturna. Está muy entretenido aquí. Yes. Ahora vamos al castillo de Cracovia. Ahí aparece La Serena con su escudo y dice que está a 12.600 kilómetros. La colina de Babel es uno de los lugares más visitados de Cracovia. En ella se encuentran la catedral y el castillo de Cracovia. Esta colina está ubicada a orillas del río Vístula. El castillo en un comienzo presentaba un estilo gótico, pero con el tiempo se fue remodelando y pasó a tener un estilo renacentista. Este castillo es muy grande y hay muchos puntos de interés en su interior, como lo son la Catedral de Babel, el Palacio Real, las Salas Reales, los Tesoros de la Corona, la Armería e incluso cuenta con una cueva donde, según la leyenda, vivió el dragón de Babel. Es una cueva de 270 metros de largo que conecta la cima de la colina con la orilla del río Vístula. Aquí estamos adentro ya. Ahí se ve la catedral y un pequeño patio adentro entre todos estos edificios. Y está el Vicentito. No sé si se ve en el video, pero en el cerrito que está al fondo está el montículo que fuimos ayer, donde subimos. Está por ahí. Compramos una entrada por 3 zlotys para entrar a la cueva del dragón. Ya llevamos harto rato bajando en esta escalera en espiral. Supongo que estamos por llegar.
Y aquí estamos. No se ve mucho, pero se nota que es una cueva. Aquí se supone que estuvo el dragón. Recién estamos en el mirador ahí arriba y salimos por aquí a la estatua del dragón. Saliendo de la cueva del dragón y caminando un poco se llega a un paseo de la fama. Vamos a volver a subir porque después de entrar a la cueva del dragón uno llega por fuera del castillo y ahora agarramos la entrada principal, que es esta. Queríamos ir a esos 3 puntos, pero el segundo no vamos a poder ir por la hora porque es a las 1:30 y a la 1 tenemos que estar en el hotel porque nos va a estar esperando el transfer para ir a Auschwitz. Acabamos de salir de las piezas reales y sorprende un poco la cantidad de lujos que tenían. Son unas piezas enormes, no se podía grabar. Son unas piezas enormes llenas de detalles dorados, de pintura. Hay unos paños con pinturas también gigantes, del tamaño de las paredes de la cubren completa. Hay un salón que tenía en el techo, tenía muchos agujeros y en cada agujero había una cara tallada en madera. Eso lo encontré entretenido. Acabamos de salir de la sala de armas y joyas de la corona. Tampoco se podía grabar, pero son muy lujosas incluso las armas tenían muchos detalles en dorado, plateado, y todas tenían grabados distintos. Muy bacán. Bueno, así finaliza nuestro paso por Cracovia. Pronto estaré subiendo más videos de este estilo y ayudaría muchísimo al canal si le pudieran dar like a este video, comentarlo y si se suscriben al canal. Muchas gracias y adiós.